Entonces, muy buenas noches, darles la bienvenida a todos y todas a este espacio de conversación de lunes por la noche, que otra vez ando como con este sentir de querer compartir y de poder estar un ratito en disposición y también en escucha para poder interactuar y de alguna manera poder compartir también en general. Así que les decía desde la semana pasada que hice un sprint de varios Zoom, que había un tema ahí que venía resonando para este mes de marzo que tiene que ver con todo el femenino y además de eso, el cumple de mi mamá, que si supiera lo celebrada que la tengo indirectamente a través de todos ustedes. Pues bueno, entonces, mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta y desde la mirada de constelaciones familiares y del transgeneracional, este espacio es un espacio de conversación, de intercambio, de compartir. La intención es que puedan sacar el máximo provecho de este ratito que están eligiendo estar por acá en conexión. Normalmente el ratito va a ser de aproximadamente unos 40 minutos por ahí, minutos más, casi siempre. Y la idea es que también puedan, por favor, interactuar. Este espacio está siendo gestionado directamente en Zoom y hay una retransmisión, perdón, por Facebook. También va a quedar disponible la grabación en el canal de YouTube. Entonces, si alguien tiene interés de ver esta grabación de forma posterior o de ver nuevamente el compartir, puede hacerlo a través de estas dos vías, ya sea a través de Facebook o a través del canal de YouTube. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, agradecerles que estén acá. Siempre el hecho de que se sumen, la energía que ustedes aportan a este espacio, el intercambio, realmente hay cuestiones que ¿cómo decirlo? Que yo podría explicarlas de forma reiterada, pero es distinto cuando surge desde un intercambio o desde una consulta que ustedes mismos puedan plantear. Entonces, esa es la intención, que podamos abrir este espacio de intercambio hoy específicamente dedicado como a hablar un poco más profundamente de la relación con mamá. Y la charla o este espacio, la conversación surge desde esta frase de mamá, necesito tenerte en mi corazón, ¿verdad? Te necesito en mi corazón. Y creo que al final de cuentas, en algún momento, esta maravillosa amiga y terapeuta que está por aquí conectada, Katia Rosela, ella decía, ¿verdad? Justamente que esta relación es profundamente transformadora y también hablando luego en otros momentos y compartir, creo que varias de aquí podrían coincidir con esto, es como esta relación se determina y se sigue mostrando y se sigue conformando y se sigue formando a lo largo del tiempo, incluso aunque mamá ya no esté físicamente en este plano. Una de las cosas que normalmente las personas me dicen es como, Julia, mi mamá ya no está viva, ¿verdad? O sea, y creemos, en algún punto, eso es un mito interesante, ¿verdad? Creer que por el hecho de que mamá no esté en vida, ya no tiene injerencia sobre nosotros. No, ¿verdad? Yo como lo digo en broma, ¿verdad? La señora nos sigue habitando de alguna forma y la relación con ella nos sigue marcando, incluso aunque ella no esté para dar su contraparte, psíquicamente, emocionalmente, tenemos una conexión muy particular con nuestra madre desde el momento mismo en que mamá estaba siendo gestada en la abuela, básicamente. Desde ese momento ya nosotros estamos en una conexión biológica con ella a través de los ovocitos que están en sus ovarios mientras está siendo gestada en el vientre de la abuela. Y luego de esto, pues por supuesto, toda la carga de energía, de información genética que ella lleva hasta el momento en que este óvulo logra ser fecundizado por el esperma de papá y nos convertimos en esta experiencia humana que estamos ahorita transitando. Em, y realmente es el ser humano que más nos marca, ¿ok? La madre es el ser humano que más nos marca. Yo sé, pueden llegar parejas, yo sé, puede llegar papá, y en efecto papá es también muy determinante.
Sin embargo, la madre es la madre, ¿verdad? Es es esta mujer que a mí me encanta esta postura que tiene Bert Hellinger, una mujer común y corriente, ¿ok? Que en su historia de vida permitió que llegásemos y nos sostuvo el tiempo suficiente para que ahorita estemos acá, así sea que hayamos nacido de forma prematura. Finalmente nos mantuvo en su útero el tiempo suficiente para nosotros poder salir de ahí y empezar a transitar la experiencia humana misma. Entonces, mirar la relación con la madre no es algo que se agota, insisto, al momento en que ella trasciende. Normalmente, cuando la madre trasciende, es uno de los momentos en donde más temas surgen en la persona. Y esto no tiene que ver con que tuviera resentimientos, con que tuviera cosas guardadas, que tal y aquí, que allá. No tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con que nuestro nexo con ella es tan particular. O sea, si bien es cierto, somos seres infinitos, somos conciencia, que estamos en evolución, en cambio, en transformación. Y sin embargo, o sea, además de todo esto, estamos también en conexión con un cuerpo físico. Y este cuerpo físico, en efecto, es una alianza, ¿ok? Es una alianza que hemos elegido sostener con esta mujer para esta experiencia, para esta encarnación, ¿ok? Para quienes creen en la reencarnación, pues digamos esto, y para quienes no, pues como parte de esta experiencia de haber venido al mundo. Em, entonces, no es un ser humano, o sea, si bien es cierto Hellinger, cuando nos habla Bert Hellinger, que es como este guía que ha tenido como en su corazón la posibilidad de traer a este espacio justamente toda la sabiduría de múltiples corrientes teóricas y demás, para poderlo mirar y entender un poco más cómo va esta relación con el cuerpo, con las memorias de los ancestros, darle un poco más de sentido a todo este tema de los ancestros, que eso es lo que hace el transgeneracional. Ver trataba como de bajarle este asunto, más que todo es como nuestro juicio, expectativa y proyección de hijos en relación a ella. Y es como, ok, sí, todo eso, sí, también, pero también no olvides que era una mujer común y corriente, que eventualmente, ¿verdad? En su historia, lo que hizo fue enamorarse de un hombre común y corriente que fue el papá, o que es papá, ¿verdad? Y vivir la historia que sea que ellos hayan vivido, desde el lugar en el que las hayan vivido, pero sí es como este punto de partida de reconocer que la madre es esta instancia de sostén. Y es que en efecto, ciertamente ocupábamos del padre porque sin el padre no íbamos a llegar al mundo, no vamos a lograr materializar nuestra existencia como seres humanos, como seres biológicos, como entidades biológicas. Y sin embargo, el padre podría no estar presente incluso durante toda la gestación y aún así podríamos nacer porque tenemos este sostén de la madre. Y eso es lo que de alguna manera cala en el inconsciente colectivo del por qué mamá es tan particularmente relevante en relación a papá. Pero bueno, entonces, esto es un poco para hablar de esto. Esto ni qué decir con respecto al tema de las lealtades y la fusión que tenemos como seres humanos a nivel psíquico y energético con ella. Con ella a nivel psíquico estamos inconscientemente fusionados hasta más o menos es más, de 3 a 7 años de edad, es como que vamos saliéndonos como de este letargo en donde literal los hijos percibimos prácticamente todo el mundo que nos rodea a través de la experiencia emocional, sensorial y psíquica de la madre. O sea, no tenemos recuerdos propios, sino que casi todos son asociaciones emocionales y demás de nuestra madre, aunque de alguna manera tengamos algún recuerdo que pareciera ser nuestro, ¿verdad? Es esto, por un lado.
Pero además de eso, a nivel energético y espiritual, este halo de protección o de conexión se mantiene incluso hasta los 21 años a nivel energético. Entonces, es muchísimo el tiempo que estamos en esta fusión con mamá y a veces puede ser que tengamos rasgos de esta misma fusión como no terminados de asimilar o de cerrar y los seguimos teniendo el resto de nuestra vida. Y cuando mamá deja de estar en este plano, pues todo esto empieza a salir a la luz. Y es realmente parte, digamos, de lo que nos habla de que no es solamente eventualmente transitar un duelo de mamá en el momento en que ella trasciende, sino también es transitar todo lo que nos ha significado otras cosas en asociación a ella a lo largo de nuestra historia. Entonces, la madre es un campo súper fértil para el trabajo de autoconocimiento. Para nosotras, el amor propio nos pasa por el amor de madre, es decir, tiene que ver con la aceptación de la madre, la aceptación de quienes somos. Ujú. Y qué tanto nos sentimos cómodas siendo mujeres. Tiene que ver con qué tanto mamá se siente cómoda siendo mujer y desde qué lugar estructura el ser mujer. Pues voy a ver por aquí un mensajito. Ok, entonces voy hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo cuál es el tema en realidad que yo quiero como a dejar asentado? Y es, en primer lugar, el impacto de ella, la particularidad o lo diferente que hay en la relación con la madre respecto al padre. El padre nos determina muchas cosas desde esta mirada transgeneracional, pero no voy a entrar tal vez como en este contexto de hablar de papá para mantenerme justamente en junio hablaremos de papá. Junio por ahí hablaremos de papá, posiblemente por ser el mes en que se celebra el Día del Padre. Pero, ok, es muy distinta la relación con ella. Para las mujeres nos habla justamente de la conexión con la feminidad. La mayor parte de mis consultantes que dicen, Julia, yo trabajo en exceso, tal y tal, ¿verdad? Y demás, vienen de historias, bueno, soy una mujer independiente, profesional, ¿verdad? Inteligente, tengo esta preparación, tengo todo este perfil de experiencias a mi haber y no logro conectar con una relación de pareja o con X o Y cosa en su vida. Y cuando miramos un poquitito más detenidamente, claramente surge la figura de mamá y de cómo la persona podría estar viviendo a través de su propia vida todo aquello que mamá no pudo ser o dándole forma más a lo que hubiese sido como el camino ideal para la madre o el camino que la madre idealmente había pensado para nosotros, que también termina siendo un poco lo mismo, ¿verdad? Proyección de ella misma. Y también habla mucho de mujeres que han vivido ciertas dinámicas, por ejemplo, mujeres que eligieron quedarse con sus parejas y entonces sus hijas, en honor a este asunto no resuelto, tal vez o pendiente de mirar, eligen separarse de sus parejas, aunque, o sea, lo hacen como, mamá, yo hago lo que vos no pudiste o lo que creíste que no podías. Eso claramente es una lealtad desde el alma y ahí hay todo un tema, pero digamos, si me explico, hacen como o toman la posición, incluso a veces de estar a la defensiva, y me parece bien de una vez plantearlo como parte de los temas, porque es parte de la conexión con lo femenino y con la feminidad. Voy a hablar de lo femenino, de la energía femenina, más que con la feminidad, de la energía femenina. Em, Porque muchas de nosotras, muchas de las mujeres, yo tengo 42 y veo esto desde mujeres de veintitantos hasta mujeres de más de 50, hemos tenido como este llamado a demostrar que somos suficientes, independientes y que somos suficiente en términos de proveer y que somos suficiente, que en realidad nada de esto tiene que ver con nosotras, sino que tiene que ver más con esta parte de la historia de mamá que quedó sin resolver, ¿ok? Y que nosotras venimos y, ok, si mamá no tuvo independencia económica, nosotros la tenemos.
Si mamá no tuvo cierto nivel de profundidad, escolaridad, etcétera, nosotros lo tenemos. Si mamá no viajó, nosotros viajamos. Entonces estamos en este ejercicio de reparar constantemente la historia de la madre a través de nuestra propia historia de vida como mujeres. Pero en esencia, la mayor parte de las mujeres que hacen esto, por no decir que prácticamente todas, llega un punto en donde se agotan, están hartas del estilo de vida o del tipo de vida, no están satisfechas, quieren otra cosa, pero no se permiten siquiera cuestionarse por qué si han hecho todo lo que supuestamente estaba bien para ser una mujer de valor en la sociedad, ¿verdad? Sigue habiendo como este dejo de insatisfacción o de insuficiencia, ¿verdad? O de querer algo más. Y saben, la clave está en mirar la historia con mamá, en reconectar con la historia con mamá, para podernos abrir y darnos cuenta, bueno, es que esto lo estoy haciendo por lealtad a ella, por amor a ella, y entrar en esta conciencia. Y eso es lo que nos permite empezar a tomar decisiones más alineadas con el corazón. Entonces voy a leer por acá, hay un par de comentarios. Ujú. Ok, alguien. Laura, qué linda. Laura pregunta, ¿la madre se refiere a la biológica o podrá ser la de crianza? Esta pregunta me parece fenomenal para abrir justamente el espacio de preguntas. Siempre que hablamos de madre, estamos hablando de la madre que dio la vida, ¿ok? En Costa Rica tenemos un tema en el inconsciente colectivo que cuando hablamos y ponemos el biológica como apellido en una madre, por defecto hay un juicio. Y hay un juicio relacionado a esta mujer, no fue como que hubo un tema de deuda. O sea, madre es la que da la vida. Y madre de crianza, pues es esta mujer maravillosa que en escenarios en donde por alguna razón la madre, por alguna razón el sistema, el transgeneracional de la persona y de la madre no pudo sostener en la vida al hijo, pues entonces entran estas mujeres maravillosas llamadas mamás de crianza o mamás adoptivas que vienen y sostienen a este descendiente. Pero es súper importante saber y mirar y reconocer que madre es, en efecto, quien concibe, gesta y pare, ¿ok? Y de ahí en adelante, pues la mamá de crianza, todo bien. Y lo mismo aplica para el padre. Cuando le ponemos el biológico, casi siempre hay un tema ahí, digamos, como una cierta carga inconsciente, a veces consciente y a veces inconsciente, respecto a no fueron suficientes, no lo hicieron lo suficientemente bien, no se quedaron, ¿verdad? Está como este semilla por ahí. Entonces, me encanta que lo hayas planteado, Laura, de entrada, pero sí, estamos hablando de la madre que concibe, gesta y pare, ¿ok? Hay alguien que me escribe en privado, dice, consulta con lo que he explicado. En mi caso, soy profesional desde mi joven. Ajá, pero en el ámbito amoroso, fracaso. En dos relaciones formales siempre me han sido infiel. En la última estuve comprometida. Ajá. Y bueno, y ahí hay todo un tema además de tema, hay como un tema, bueno, hay varias cosas. En efecto, lo que nos acontece como mujeres, ¿verdad? En nuestra historia de vida, tener cierto patrón de relaciones, por ejemplo, de infidelidad, tener historias vinculadas a tener relaciones de pareja, pero que no prosperan, que no llegan a un matrimonio, que no llegan a un compromiso, tener pérdidas gestacionales, todo eso por defecto, en efecto, tiene que ver con el transgeneracional, tiene que ver con historias familiares que a través de nuestra propia historia de vida vienen y se replican en nuestra historia vital. Y lo que ocupamos en efecto mirar en este sentir es empezar a mirar la historia más amplia, porque el problema, o bueno, el problema no, el asunto es que si yo me quedo acá mirando mi propia historia es las respuestas tienden a ser no lo suficientemente profundas para lograr el proceso de sanación que en determinados temas podemos estar requiriendo. Por ejemplo, una infidelidad, la gente entonces empieza a decir, claro, es que yo lo que hago es conectar con narcisistas y es que esta relación fue súper tóxica y que no sé qué, y entonces ponen
el juicio y el señalamiento de que la relación fue tóxica, lo ponen ahí como, fue tóxica porque fue con esta persona, ¿verdad? Entonces es como la relación fue tóxica. El otro era narcisista, ¿verdad? El otro era infiel. El tal cosa era. Y entonces es como, ok, ¿qué de esto viene de mí? Que todo, la mitad de todo del tema, por ejemplo, de pareja, la mitad siempre viene de nosotros, siempre, todo sentido. Entonces, ¿qué viene de mí? ¿Y qué viene de mí que ni siquiera tampoco es mío, sino que es transgeneracional, es herencia, es memoria de los ancestros y ancestras? Y que estoy replicando, ¿verdad? Como la perfecta antena de repetición para que en el sistema familiar se haga un proceso de cierre de sanación. Entonces, yo vengo, pongamos, no sé nada transgeneracional, hago X terapia, incluso psicoterapia, y miro esto que es el asunto que se está mostrando en mi vida, el que sea de los que acabo de mencionar o de cualquier otro, y en efecto yo llego y puedo, comillas, sanarlo en mi experiencia, ¿ok? Sin embargo, si este evento está por una repetición transgeneracional, que todos los temas que mencioné son transgeneracionales, o sea, esto yo lo sano acá, pero sigue latente en el conglomerado del cual vengo, en el grupo mayor, en mi tribu, en mi clan, sigue vigente. La probabilidad de que yo me vuelva a conectar con el mismo tema es bien alta, bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo nada más que la punta del iceberg para que esto más grande sane. Entonces yo juego a que yo sano acá, pero como lo que está detrás de mí está aún sin ser mirado y atendido y reconciliado, va a seguirse mostrando, eventualmente no solamente en mi vida, sino en la vida de otras personas dentro de la misma familia. Y por eso es que luego, cuando vuelve a suceder otra cosa que me vuelve a conectar con esta herida, la gente cree como que fue que no sané bien a la primera, pero en realidad es un recordatorio de que el origen de esta herida está en otro sitio, ¿ok? Y siempre que tenemos un evento que se repite en dos o más ocasiones de forma similar, siempre, siempre, siempre estamos hablando precisamente de algo transgeneracional, de una historia que aún no termina de ser resuelta, ¿ok? Dice Vane, ¿y cómo influye mamá en los hombres? Normalmente, chicas, normalmente para las chicas y para los chicos también, aunque desde un lugar distinto, normalmente a mamá le prometemos que no vamos a ir más allá de donde ella, o sea, es como nuestro tope, es nuestra meta, excepto que sucedan ciertas cosas, ¿verdad? Pero casi siempre terminamos diciéndole, mamá, así como compitas, ¿verdad? Yo lo voy a hacer igual que vos. En realidad, la frase concretamente que desde el alma decimos, mamá, yo como tú, o yo igual que tú, ¿verdad? Y el literal es no ir más allá de donde ella fue, ¿verdad? Y este tema no solamente tiene que ver con los hombres, el tipo de hombre que ella eligió, que no eligió. O sea, pongamos que mamá estaba re enamorada, pongamos, re enamorada de un hombre X que digamos, no logra prosperar la relación de pareja de ellos por la razón que sea, y luego conoce a papá. Entonces tenemos dos grandes números para esta rifa. O nos emparejamos con un hombre como el primero del cual mamá estuvo enamorada, o nos emparejamos con un hombre parecido a papá, igual a papá, o totalmente opuesto a papá, pero finalmente estamos buscando a papá porque ese fue el hombre que eligió mamá y entonces, fijo, fijo, si ella lo eligió y salió esta bellezura, fijo, va bien. Así sea la cosa más absurda, porque hay gente que puede decir, de hecho, a mí me han topado consultantes que me han dicho, Julia, yo decía, mi mamá criticaba a mi mamá y decía, qué barbaridad, mamá, cómo usted se queda con papá, que papá esto y aquello, pongamos por ejemplo, ¿verdad? Alcohólico. ¿Cómo usted se queda con papá alcohólico? Dice, y Julia, yo me prometí a mí misma que jamás iba a tener una pareja alcohólica. Me caso y mi esposo termina siendo alcohólico. Estaba exactamente repitiendo la historia de papá.
y de mamá, ¿verdad? O sea, buscando a papá y por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, diciéndole, mamá, yo como tú, yo elijo un hombre igual que tú, del mismo tipo que tú elegiste, ¿verdad? Con las mismas características que vos elegiste. Porque, ¿saben? Es ir a lo conocido. Nosotras ya sabemos cómo manejarnos con ese perfil de hombres, porque mamá ya lo hizo. Y literal, literal fue como que nos mandó al entrenamiento de, ok, con estos hombres se puede hacer esto, 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 esto y esto y esto. O sea, se pueden tener estas posibilidades de conexión, de, ¿verdad? De lo que sea, pero con hombres que no son así, de no se sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, siempre esta pregunta es muy curiosa, ¿verdad? Es como, si vas a ir a la guerra, ¿te gustaría ir con alguien que ha ido a la guerra o con alguien que nunca ha ido a la guerra? Y la mayor parte de la gente diría, con alguien que haya ido a la guerra. Obvio, pues eso hacemos desde el transgeneracional. Con mamá es como, mamá, y pues obviamente yo voy a escoger a alguien que se parezca mucho al tipo de pareja que para vos está bien, porque obvio, ahí yo siento que tengo capacidad de entender, saber, conocer, ¿verdad? Comprender, relacionarme con, pero un hombre que vos, o sea, nunca hayas tenido en tu mapa es demasiado extraño. Y no solamente mamá, ahí podríamos hablar de las mujeres del clan también, ¿ok? Entonces, sí, mamá influye muchísimo en los hombres que elegimos, pero voy a aclarar porque esta pregunta puede ser, ¿y cómo influye mamá en los hombres? Aunque lo pregunta Vanessa, está interesante. Entonces, presumo que la otra posibilidad interpretativa de esta pregunta es cómo influye la madre en los hijos varón. Absolutamente en todo, ¿verdad? Porque, y esto yo ya lo he mencionado, pero siempre que lo digo, ¿verdad? Surgen ahí como estas tomas de conciencia, entonces voy de nuevo. El hijo varón es el hombre perfecto para la madre, porque es mitad del hombre que ella eligió, consciente o inconscientemente, lo eligió, ¿verdad? Y en muchas ocasiones lo eligió de buena forma, es decir, como contenta, agradecida, enamorada, ¿verdad? Etcétera. Es mitad de este hombre que ella elige y mitad ella misma, pero con un adicional criado por ella. Entonces, realmente uno de los grandes temas para las mujeres es la posición en la que queda el hijo varón en relación a la pareja. Casi siempre hay temas ahí. Y si le ponen el nombre del esposo, más aún, ¿verdad? Porque más aún convierten a este hijo en un mini esposo, ¿verdad? Que van a criar inconscientemente, esto no lo hacen necesariamente desde una maldad o de un anhelo de posesión o de manipulación, normalmente a nivel consciente no. No digo que no pase, también puede pasar, pero normalmente de forma consciente no sucede. Pero entonces, toman a este hijo y lo convierten en efecto, es como tengo el grande y el llavero, ¿verdad? El que es un poco más incómodo porque claramente el hombre en relación de pareja, en buena teoría está en un lugar más de igualdad, aunque también ese es otro tema para nosotras, ¿verdad? Nosotras jugamos a decir que nos encantaría tener un compañero que esté codo a codo con nosotras, que saque la casta, que esté en su masculino, que provea, que soporte, que apoye, que esté ahí, pero pregunten si realmente estaríamos dispuestas a estar en la vulnerabilidad de recibir de un hombre de ese tipo. Es más, si no saldríamos espantadas porque eventualmente ni siquiera hemos tenido la oportunidad de coincidir con hombres de ese tipo porque pasamos buscando unos hombres que están más en su femenino, que son más manipulables, ¿verdad? Que están completamente pegados a sus madres, en su niño interno, porque claramente son los hombres más flexibles para el tipo de estructura femenina que hemos querido construir también en relación a las heridas que mamá nos ha proyectado y que nos haya dicho, eventualmente de los hombres hay que cuidarse, hay que demostrar que somos capaces, podemos con todo, no los necesitamos, el típico, no los necesito, no los necesito, no los necesito. A veces no lo decimos directamente, simplemente lo vivimos así. Y entonces un hombre te ofrece ayuda en algo, como por ejemplo moverte
una bolsa de mercado, ¿verdad? Estás en el supermercado o haciendo unas compras y un hombre te ofrece llevarte la bolsa y realmente la mayor parte de las mujeres no acepta esa ayuda. Y yo estoy convencida de que si hiciera la pregunta en abierto, probablemente muchas de ustedes dirían que no, ¿verdad? Porque ya lo hacemos en automático, ni siquiera es como, no es como que no se nos haga, decimos, no, 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 no se preocupe, yo puedo. Ese yo puedo está tan metido que entonces no nos permitimos recibir, ¿verdad? Y como usualmente todas andamos en yo puedo, es poco probable que otra mujer o que una mujer llegue y nos diga, te ayudo con la bolsa, ¿verdad? Porque ella también está en su yo puedo sola. Entonces, vamos por la vida como las locas, queriendo demostrar que siempre podemos solas. Eso por ponerles una parte. Pero bueno, entonces ahí ya contesté el cómo influye mamá en los hombres en las dos vías, cómo influye en los hombres que elegimos y cómo influye en los hombres como hijos varón. ¿Ok? Cindy dice, en la relación, hola, la relación con mamá y la herencia de las ancestras solo se da con las hijas o también en los hijos varones. Es súper interesante tu pregunta, ¿sí? Vieras que lo que yo he notado es que alcanza a los dos por igual, pero de forma diferente. ¿Ok? De forma diferente. Em, Hay hombres, sobre todo acompañando desde constelaciones familiares, desde procesos ya terapéuticos y demás, hay hombres que al trabajar cierto aspecto significativo de sus vidas, se dan cuenta que están reparando o que están atendiendo algo vinculado a su linaje femenino. Y hay hombres, pero eso sí me atrevo a decir, es menos común, ¿ok? Puede haber algo relacionado con mamá, puede haber algo relacionado con papá, puede haber algo relacionado con la abuela, aunque normalmente el hombre conecta más con ancestros varones en las dos líneas, tanto por padre como por madre. Es la naturaleza misma, el llamado desde su naturaleza misma, desde lo que está ocupando como cuerpo físico. Entonces, normalmente tiende más a esto. Lo que pasa, y aquí es donde también, insisto, ¿verdad? Cambia un poco el escenario, es que recuerden que ahora somos menos descendientes, somos menos hijos e hijas. Antes eran, pongamos, ¿verdad? Más de 10 hijos, 8 hijos, 5 hijos, ¿verdad? Ahora hay uno, dos, ¿verdad? Ya una familia con 3 hijos en este momento es atípico, ¿verdad? En menos, mucho menos común. Casi siempre las familias están manejando con uno o dos hijos. Entonces, claro, a través de ese descendiente, pongamos, nació varón y va a tener muchísima carga transgeneracional, incluyendo temas vinculados a ancestras también. Es probable que también puedan surgir en el camino, ¿ok? Alguien, qué linda. Alguien en privado me pregunta acerca de la homosexualidad. Les voy a contar desde la mirada transgeneracional, del transgeneracional y de constelaciones familiares, digamos que la homosexualidad, Hellinger planteaba que habían dos grandes raíces o dos grandes temas. Uno tiene que ver con el destino. El alma elige vivir la experiencia de una determinada orientación sexual y no pasa nada, o sea, es irrelevante, es decir, su alma lo eligió y es parte de su experiencia vital y viene en efecto de alguna manera en esta conexión profunda con esta vivencia, para hacer de esta vivencia parte de su experiencia humana. La otra parte, la otra posibilidad es que la persona esté en una implicación con un ancestro o ancestra. Pongamos, pongamos. em, yo me llamo Julia y soy doble de mi tío, que es varón, ¿verdad? Y resulta que él se llama Julio, ¿verdad? Ser doble significa que tenemos mucha asociación, entonces él se llama Julio, coincidimos en el mes de nacimiento, pero tenemos todo un rollo, me pusieron el nombre porque cuando mi mamá estaba embarazada, este tío le ayudó mucho, pongamos toda esta historia.
Y resulta que este tío, pues mi mamá está embarazada y además de eso, pongamos que muere. Entonces, además de ser doble, soy yaciente. Significa que yo nazco y cuando me ponen el nombre del tío fallecido de una u otra forma, es como, mi hijita, continúe usted con lo que el tío era porque era tan grandioso para nuestra familia que no queremos olvidarlo. Entonces, continúe usted de alguna forma asociada a esta figura de este ancestro y de este miembro de la familia. Entonces, podría ser que yo durante un montón de momentos de mi vida empiece a percibir mucho mi masculinidad, que yo ya tengo energía, o sea, todo ser humano va a tener energía femenina y masculina, pero puede ser que yo empiece a conectar muchísimo más con mi energía masculina porque de una u otra forma en el inconsciente familiar todos están en una mira de ver en mí al tío, no ven a Julia, ven a Julio. Y yo empiezo a conectar con esto más aún. Es inconsciente de parte mía y de parte del sistema. Entonces, bueno, a veces en el sistema no es tan inconsciente porque hasta te pueden decir, ¿verdad? Mira, vos sí te pareces a tu tío, ¿verdad? Sos idéntico a tu tío. Tu tío hacía lo mismo que vos hacías, estás haciendo. Quería estudiar lo mismo que estás estudiando. Le gustaban estos mismos pasatiempos que vos tenés. Mira, qué vacilón, vos comés las mismas cosas que le gustaban a él. Y es por todo lado se notan trazas de la presencia del tío, de la energía del tío o de conexión con esta energía del tío. Entonces, en esos casos, ahí es donde, en efecto, lo que se hace es constelar eventualmente si la persona sí lo siente, porque puede ser que yo tenga todo esto y yo estoy gozosa y a mí me encanta que me digan que me parezco al tío y me encanta que me digan que tengo los mismos gustos y me siento súper honrada de querer estudiar la misma carrera que estudió él. O sea, y todo esto, y yo estoy ahí. Claro, estoy súper descolocada porque en efecto estoy recibiendo toda la atención del tío. No estoy siendo mirada ni reconocida por ser Julia, sino por parecerme a Julio. ¿Ok? Y entonces, muchas personas que viven desde esta identificación no encuentran problemas en esto. El problema empieza a surgir y por qué llega a consulta o a terapia es porque luego llegan a las encrucijadas, o sea, pongamos, Julia llega a las encrucijadas que tuvo Julio o bate temas vitales como los que tuvo él. Y yo digo, pero es que yo no entiendo por qué yo me hago bolas en esto, ¿verdad? Y voy, trabajo tras trabajo, no tengo pie en bola o no me permito ser vista o lo que sea, y tiene que ver precisamente esta comunión con la energía del tío. Entonces, el tema de la sexualidad un poco va como en esa lead. Chiquillos, increíble, ya pasaron 40 minutos. Así que bueno. Eso para la persona que me preguntó sobre el tema de la homosexualidad en mensaje privado. Katia dice, entrar en este espacio de relación sanadora con mamá con su manera de ser, en la aceptación y entender quién era ella y cómo me coloco yo con ella, ha sido maravilloso. Lo mejor que podemos dar, seguir creciendo desde esta mirada que es un espejo, es un regalo, perdón, permanente. Muchas gracias, querida. Ileana dice, ¿y si la pareja es totalmente diferente a la que escoge mamá? Es porque no desee ser como mamá. Sí, a veces es, por ejemplo, es que a veces pongamos, mamá quería un hombre tipo, vamos a ponerlo así, con ciertas características. Entonces, ese era el hombre como que para ella pasaba como mirando, ¿verdad? Y demás, como sintiendo, etcétera. Y yo llego y elijo un hombre totalmente opuesto. ¿Cuál sigue siendo el punto de referencia? El hombre que mamá quería, ¿verdad? Entonces, si logramos identificar que en realidad esto está siendo así, y bueno, además de eso, y pues lo exploramos y sentimos que hay un tema, ¿verdad? Como hay un tema de pareja, no entiendo por qué yo estoy conectada con esta persona, la verdad es que me siento conectada, pero a la vez no estoy conectada, o sea, es como, esta persona es como distante, pero es muy extraño, y de repente lo que estamos es haciendo un ejercicio de reparación. Entonces, lo que mamá no se permitió escoger, ahora nosotros lo escogemos por ella, ¿verdad? Entonces es como cuando uno le dice, bueno, mamá, usted pida este plato en el menú y yo pido este otro y luego compartimos.
En el buen sentido o en el sentido de, o sea, vivimos una experiencia de algo diferente a ella, pero de una u otra manera es como para acercar a ella a la experiencia de este otro tipo de pareja, ¿sí? Voy a poner el ejemplo muy concreto. Pongamos que mamá, no voy a hablar de papá, pongamos que mamá tiene una pareja que golpea, ¿ok? Es una persona que golpea. Hay una dinámica de violencia que de hecho es violencia de los dos, porque la única forma en que nosotras nos permitimos, y esto lo decía una de mis tías, que es una terapeuta maravillosa, ella decía, Julia, cuando hablábamos de esto, que también es muy movilizador, y perdón que me salga del ejemplo al que iba, pero creo que amerita esto, em, no hay mayor violencia que la que proveemos nosotras para con nosotras mismas. El hecho de la violencia externa hacia una misma tiene que ver con la violencia que ya sos para con vos misma. Cuando ella me lo mencionó, yo no lo capté, duré como algún tiempo para darme posicionada en esto, pero fue muy interesante porque es como, ok, o sea, este otro, que en este caso es pareja, representa el nivel de violencia que tiene para consigo mismo y que elige recibirla a través de un tercero, pero es la violencia que ella está haciendo para consigo misma por estarse abandonando, no reconociendo, bueno, un montón de cosas por ahí. Pero supongamos, ¿verdad? Que mamá tiene una pareja que es súper desatendido, que además ejerce violencia, etcétera, es una persona que golpea, etcétera. Yo me busco lo contrario, ahora me busco un hombre súper atento, me busco un hombre amoroso, un hombre no sé qué, no sé cuánto, tal, pero en el fondo no lo amo, ¿saben? Porque realmente este hombre no significa nada para mí, o sea, lo que estoy haciendo es trasladando el reconocimiento del anhelo de una realidad diferente en la relación que tiene mi mamá con su pareja y haciendo de esa relación imaginaria de si mi mamá tuviera esto, tal vez sería feliz. Y entonces yo empiezo a vivir esta relación de pareja, pero no soy feliz. Mucha gente llega a este conflicto también y es como, Julia, no pasa nada con mi pareja y a la vez no estoy bien, o sea, no me siento en plenitud, ¿verdad? Algo falta y es porque realmente no es una pareja elegida desde el corazón propio. Está elegida desde algo que se llama amor ciego, ¿ok? Y ya con esto voy terminando porque sé que la hora ahí se va extendiendo. Pero bueno, y dice, Cinia dice, constantemente me pregunto cuánto me alejo de parecerme o cuánto me parezco a mi madre, esas lealtades inconscientes. Normalmente nos vamos pareciendo cada vez más, Cinia. Bienvenida al club. Lo que pasa es que ya lo miramos desde un lugar diferente y cuando no estamos en resistencia a parecernos, podemos transformar más fácilmente. Podemos, uno, reconocer el rasgo y dos, transformarlo. Cuando no lo queremos reconocer y cuando estamos en resistencia, yo no me quiero parecer a mi mamá. Normalmente más aún nos parecemos, pero como estamos en negación no lo logramos ver y metemos los escarpines exactamente en las mismas cosas. Así que bueno, qué linda, dice Cecilia. Cuando mi pareja es como la versión de mi mamá, ¿por qué será? Porque precisamente estás buscando a mamá, estás buscando recibir de esta persona lo que no recibiste de mamá. Y a veces, o sea, pongamos que mamá tenía dificultad para dar un abrazo y la pareja también tiene dificultad para dar ese abrazo. Y es precisamente, le buscamos tan parecido porque si logramos resolver con la pareja algo que no logramos resolver con mamá, es como que el inconsciente dice, si lo logramos resolver aquí, se puede resolver por allá, pero normalmente no funciona así, ni se da en ese orden, ¿ok? Y nada más, voy cerrando. Marian dice, buenas noches, dice Marian, a mi modo, en pareja me dijo en algún momento, la dejo porque usted se parece mucho a su mamá y yo no quiero vivir con alguien así. Ese comentario me dejó en terror y ahora me pregunto demasiado si es cierto cómo manejo esto. Ajá, a mí, mi expareja, ajá. Sí, es como entrar en este reconocimiento. Es interesante porque también aquí habla, por ejemplo, de si nosotros estamos en resistencia a parecernos, más nos vamos a parecer, ¿verdad? Por un lado. Pero por otro lado, además,
es esta parte de que si nosotros rechazamos, por ejemplo, a la mamá de la pareja, por defecto y por definición, rechazamos a la pareja también, porque la pareja no es más que la extensión de los padres. Entonces, necesariamente ahí va. Y qué linda. Alguien me pregunta, ¿cómo influye mamá cuando tienes una pareja extranjera de nacionalidades muy mezcladas? Uf, porque mamá nos conecta a la madre patria. Para la persona que pregunta esto, mamá nos conecta, recordemos que mamá y patria es la misma energía, ¿ok? Entonces, en efecto, van a haber cosas ahí que pueden ser súper significativas y simbólicas de lealtad para con ella. Pero no te podría decir algo así como en genérico, más que digamos, esta precisión de mamá, madre, patria. O sea, consecuentemente, la nacionalidad y la conexión con otras nacionalidades también nos pasa por la relación con la madre. Pero habría que explorar ahí para ver qué se puede haber movido. Y, y como dice Walter también es como, y yo busco una mujer como mi mamá. Sí, es súper normal. Los hombres buscan una mujer como la mamá y las mujeres, como Cecilia mencionaba, también a veces buscamos una pareja, puede ser un hombre como mamá, también, perfectamente. Y en relaciones también homosexuales, misma historia, buscamos a los padres en la pareja, siempre, desde por notificados, ¿ok? Y nada más, qué linda, y con esto termino, cómo cortamos estas cadenas generacionales. Súper importante, nunca las cortamos, siempre las miramos con amor, las reconciliamos en nuestro corazón. Cuando hablamos de cortar, significa que estamos rechazando, que queremos excluir algo, y esa exclusión siempre, siempre, siempre nos va a llevar a volver a repetir, ¿ok? Nos va a llevar a que nosotros mismos o una o dos generaciones después, lo que sea que estemos intentando señalar y excluir, se vuelva a presentar. Así que acompañamiento terapéutico, de verdad que sí. Bueno, les mando un enorme abrazo. Me ha encantado como compartir con ustedes estas intervenciones. Me parecieron muy interesantes las preguntas. Ven qué bonito como una conversación que puede ser de un tema muy recurrente, como ya he hablado en otras ocasiones de mamá, puede surgir y ampliar conciencia en función también de lo que ustedes requieren también por ahí como afinar. Así que les mando un gran abrazo, que tengan feliz noche. Muchas gracias por quedarse hasta este momento y estamos en contacto.